Imagina esto, estás en el Santiago Bernabéu, son los años 80, 80,000 personas rugen, como si el estadio fuera a derrumbarse. Un delantero mexicano, moreno, con bigote, salta al campo con la camiseta blanca del Real Madrid. Nadie le regaló nada, nadie le abrió la puerta con una sonrisa. Y sin embargo, ese hombre está a punto de marcar uno de los goles más espectaculares en la historia de la Liga Española. Una chilena perfecta. El balón entra como un misil, el estadio explota y el tipo celebra con una voltereta, como diciéndole al mundo entero, aquí estoy y no me voy. Ese hombre se llama Hugo Sánchez y su historia es mucho más compleja de lo que cualquier gol pueda contar. Bienvenidos a Crónicas del Fútbol Mundial Podcast. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos escuchas, qué hora es en tu ciudad y si este contenido te gusta, permítenos seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Porque hoy vamos a hablar de algo que pocas veces se dice en voz alta. Hugo Sánchez no solo fue el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. Fue un hombre que conquistó Europa cuando eso parecía imposible para un latinoamericano, que rompió récords que todavía hoy se estudian y que sin embargo, al volver a casa, se encontró con algo que no esperaba. El rechazo, la incomprensión, la soledad del que triunfó demasiado lejos y habló demasiado fuerte. En esta crónica te lo decimos. La historia de Hugo Sánchez es una historia de gloria, pero también de conflicto. Y ese conflicto sigue vivo. Empecemos por el principio. Hugo Sánchez Márquez nació en la Ciudad de México en 1958. Creció en una familia de clase media, con un padre que le inculcó disciplina y una hermana gimnasta que, sin saberlo, le regaló algo que cambiaría su carrera para siempre: la acrobacia. Porque Hugo no solo era futbolista, era un atleta completo. Desde joven entrenaba flexibilidad, coordinación, saltos, y eso se notaba. Cuando llegó a los Pumas de la UNAM, el equipo universitario de México ya era diferente. No era el más alto, no era el más rápido, pero tenía algo que no se enseña en ninguna escuela: una capacidad brutal para estar en el lugar correcto, en el momento exacto, y definir con una frialdad que asustaba. Con Pumas fue campeón, con Pumas fue goleador, y con Pumas llamó la atención de un club que en esos años estaba buscando sangre nueva en mercados poco explorados. ¿Adivinas cuál? El Atlético de Madrid. Y aquí es donde se pone interesante, porque llegar a España en 1981 no era como llegar hoy. No había redes sociales, no había agentes todopoderosos, no había precedentes de mexicanos triunfando en Europa. Hugo llegó prácticamente solo, un latinoamericano en una liga donde los sudamericanos ya tenían mala fama de conflictivos, donde los extranjeros eran vistos con desconfianza y donde la prensa deportiva española podía destruirte en una semana si no rendías. En esta crónica lo analizamos. Hugo Sánchez no llegó a Europa con un camino pavimentado. Llegó con un machete, abriéndose paso en la selva. En el Atlético de Madrid jugó 3 temporadas y fueron buenas. Marcó goles, se adaptó, aprendió el idioma futbolístico europeo, que es muy distinto al americano. Pero el Atlético no era suficiente para su ambición. Y entonces ocurrió algo que en el fútbol español todavía se recuerda con cierta incomodidad. Hugo Sánchez se fue al Real Madrid. Del Atlético al Real Madrid. En España, eso es casi una traición. Es como cambiarte de bando en una guerra civil. Los aficionados colchoneros nunca se lo perdonaron, pero Hugo no estaba ahí para caer bien. Estaba ahí para hacer historia. Y la hizo. ¿Qué pasó en el Real Madrid? Pasó algo que pocos futbolistas latinoamericanos habían logrado antes. Hugo Sánchez se convirtió en el máximo goleador de la Liga Española durante 5 temporadas consecutivas, de 1985 a 1990.
5 pichichis seguidos. 5. Para que dimensiones lo que eso significa. Ni Cristiano Ronaldo, ni Messi en sus mejores años lograron 5 consecutivos. Hugo lo hizo en una época sin tecnología, sin VAR, sin protección arbitral, con defensas que te pegaban patadas que hoy serían tarjeta roja directa. Y no solo metía goles imposibles. La chilena contra el Logroñés en 1988 es considerada por muchos como el mejor gol en la historia de la Liga Española. Un balón que le llega por el costado, un salto acrobático perfecto, el cuerpo suspendido en el aire como si la gravedad no existiera, y el balón entrando en la red con una violencia elegante. Después, la voltereta. Siempre la voltereta. Esa celebración que era un homenaje a su hermana gimnasta. ¿Cuántos futbolistas pueden decir que su celebración tiene ese nivel de significado personal? En esta crónica lo comentamos. Hugo Sánchez no solo jugaba fútbol, contaba una historia cada vez que pisaba el campo. Pero el fútbol nunca es solo goles y aplausos. Y aquí viene el bloque que muchos no quieren escuchar. Hugo Sánchez tenía una personalidad que incomodaba. Era directo, era arrogante, según algunos. Era seguro de sí mismo, según otros. No se callaba, no agachaba la cabeza. En una época donde se esperaba que los futbolistas latinoamericanos fueran humildes, agradecidos y discretos, Hugo hacía exactamente lo contrario. Decía que era el mejor, decía que merecía más reconocimiento, decía que el Balón de Oro debió ser suyo. Y esa última afirmación no es descabellada. En 1989, Hugo Sánchez terminó quinto en la votación del Balón de Oro. Quinto. Un hombre que llevaba 4 pichichis consecutivos, que había sido clave en las ligas ganadas por el Real Madrid, terminó quinto. ¿Por qué? Según varios analistas y periodistas de la época, el sesgo geográfico era evidente. El Balón de Oro en esos años solo podía ser ganado por europeos. Un mexicano, por más goles que metiera, no entraba en el radar de los votantes. ¿Era injusto? Probablemente. ¿Hugo tenía razón en quejarse? Tal vez, pero la forma en que lo hacía generaba rechazo. Y ese rechazo lo persiguió durante años. Sin embargo, los números no mienten. En el Real Madrid, Hugo Sánchez marcó más de 200 goles. Ganó 5 ligas, una Copa de la UEFA, una Copa del Rey. Fue parte de la famosa Quinta del Buitre. Aunque técnicamente él no pertenecía a esa generación de cantera, pero era la estrella, el goleador, el que resolvía cuando nadie más podía. Y entonces, como pasa con todos los grandes, llegó el momento de irse. En 1992, Hugo dejó el Real Madrid. Tenía 34 años. El cuerpo ya no respondía igual. La velocidad había bajado, pero el orgullo seguía intacto. Pasó brevemente por el Rayo Vallecano. Volvió a México con el América y luego con el Atlante. Y finalmente colgó los botines. Pero la pregunta que quedó flotando en el aire era inevitable. ¿Y ahora qué? En esta crónica lo decimos con todas las letras. La segunda vida de Hugo Sánchez fue mucho más difícil que la primera, porque el goleador se convirtió en director técnico. Y como director técnico, Hugo descubrió algo doloroso. El carisma que funcionaba como jugador no siempre funciona desde el banquillo. Dirigió a Pumas y tuvo éxito, ganando 2 títulos de liga consecutivos en 2003 y 2004. El Hugo estratega parecía funcionar, pero entonces llegó la oportunidad más grande y más peligrosa, la selección mexicana. En 2008, Hugo Sánchez fue nombrado entrenador del equipo nacional y lo que siguió fue un desastre. México no clasificó a los Juegos Olímpicos de Pekín. Los resultados no llegaban. La relación con los jugadores se deterioró. La prensa lo atacó sin piedad. Y Hugo, fiel a su naturaleza, no se quedó callado. Respondió, atacó,
se defendió con la misma intensidad con la que celebraba sus goles. Pero en el banquillo, esa intensidad no se traduce en victorias, se traduce en conflicto. Fue destituido y con esa destitución, algo se rompió entre Hugo Sánchez y el fútbol mexicano. ¿Por qué un país no puede reconciliarse con su mayor ídolo deportivo? Esa pregunta es más compleja de lo que parece, porque Hugo Sánchez no solo fracasó como entrenador de la selección. Hugo Sánchez opinó, criticó, señaló, dijo cosas que incomodaban a dirigentes, a entrenadores, a periodistas. Se convirtió en una voz incómoda en la televisión mexicana, en los medios deportivos, en las redes sociales. Cada vez que abría la boca generaba polémica. Y la polémica en el fútbol mexicano se paga cara. Poco a poco, Hugo fue quedando al margen, sin equipo que dirigir, sin proyecto, con un legado europeo que brillaba como un diamante, pero que en su propio país parecía molestar más que inspirar. ¿Cómo es posible que el hombre que metió 200 goles en el Real Madrid no tenga una estatua más grande en la memoria colectiva de su país? ¿Cómo es posible que se hable más de sus declaraciones polémicas que de sus chilenas imposibles? Y aquí llegamos a la línea, esa línea invisible que separa al genio del conflictivo, al sincero del arrogante, al que dice la verdad del que incomoda. Porque Hugo Sánchez siempre estuvo parado justo ahí, en esa frontera. ¿Era arrogante o simplemente tenía razón? ¿Era conflictivo o simplemente no aceptaba la mediocridad? ¿El problema era Hugo o el problema era un entorno que no sabía qué hacer con alguien que había visto cómo se hacían las cosas en el nivel más alto del mundo? En esta crónica lo analizamos sin tomar partido, porque la verdad es que las dos versiones tienen argumentos. Hugo pudo haber sido más diplomático, el entorno mexicano pudo haber sido más generoso con su leyenda, pero ninguna de las dos cosas pasó, y el resultado es una relación rota entre un país y su mayor héroe futbolístico. Una herida que, según se comenta, todavía duele de los dos lados. Hay algo que no se puede negar, y con esto vamos cerrando. Hugo Sánchez cambió la percepción del futbolista mexicano en el mundo. Antes de él, nadie en Europa tomaba en serio a un jugador de México. Después de él, la puerta quedó entreabierta. No completamente abierta, pero entreabierta. Y cada mexicano que ha llegado a Europa, desde Rafa Márquez hasta Hirving Lozano, le debe algo a ese delantero con bigote que se atrevió a cruzar el océano cuando nadie creía que fuera posible. Hugo Sánchez no fue perfecto, fue terco, fue orgulloso, fue difícil, pero también fue extraordinario. Y quizás ese sea el problema, que los extraordinarios nunca encajan del todo, ni en Europa, donde siempre fue el mexicano, ni en México, donde siempre fue el que se cree europeo. Hugo Sánchez vivió entre dos mundos y ninguno de los dos lo abrazó por completo. Esa es la paradoja de su vida. Conquistó todo lo que se propuso conquistar y sin embargo nunca encontró el lugar donde simplemente le dijeran bienvenido a casa. 5 pichichis, más de 200 goles en el Real Madrid, una chilena que desafió la gravedad y un hombre que volvió a su país con la maleta llena de trofeos, solo para descubrir que la gloria no siempre se traduce en cariño. Hugo Sánchez es la prueba de que en el fútbol, como en la vida, ser el mejor no siempre significa ser el más querido. Y tal vez eso sea lo más triste, o tal vez sea lo más humano. Si esta historia te movió algo por dentro, déjalo en los comentarios. Cuéntanos, ¿crees que Hugo Sánchez recibió el reconocimiento que merecía o el fútbol mexicano todavía le debe una disculpa? Dale like si quieres que sigamos contando estas historias que nadie más cuenta y suscríbete para no perderte la próxima crónica. Al final, lo que vale más es tu opinión. Esto fue una historia más de Crónicas del Fútbol Mundial Podcast. Hasta la próxima.